Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? Bueno, pues vamos a comenzar con la última de las sesiones que forman parte de la unidad didáctica del tema 10, las teorías sobre la moral humana, que hemos estado viendo en estas videoclases. Como sabéis, esta es la sexta y última sesión. En esta ocasión vamos a ver las éticas aplicadas, es decir, nos vamos a salir de la parte más teórica y abstracta, por eso la hemos llamado teorías sobre la moral humana, que son las que hasta ahora hemos estado viendo, y vamos a pasar al terreno más práctico, es decir, vamos a ver qué son y cuáles son, y también cuál es el ámbito en el que operan las éticas aplicadas. Vamos a ver. En primer lugar, habría que diferenciar entre ética, o reflexión acerca de la moral, y por otro lado, la forma en la que se aplica esta reflexión a una parcela concreta, que en este caso que aquí nos ocupa es el ámbito de una colectividad, o más en concreto, el ámbito profesional, que es el que vamos a ver. Ya os adelanto que la ética puede ser aplicada a una profesión concreta, como por ejemplo el periodismo, los medios de comunicación, o un ámbito tan genérico y colectivo como lo es la ecología, de la que deriva la ecoética. Pero bueno, vamos a ir viéndolas poco a poco. En primer lugar, lo que se pretende con esta sesión es que podáis ver cómo la ética puede ser aplicada, cómo las teorías que hemos estado viendo con todos los filósofos de las sesiones anteriores, pues pueden servirnos como un soporte teórico e intelectual para ser aplicados en un campo concreto, ¿vale? Para que no quede todo en abstracto, que no solo sea teoría. Vamos a ver qué aplicación, en qué campos concretos vamos a encontrar con estas teorías. Hasta ahora hemos visto que las teorías morales nos prescriben una serie de recomendaciones, como en el caso de Kant, por ejemplo, ¿no? Eran un imperativo categórico que debe guiar nuestras acciones. Sin embargo, el hecho de que exista una reflexión moral no nos vincula a un tipo de acción concreta. Es decir, si reflexionamos acerca de lo que consideramos que es bueno o es malo, eso por sí mismo no nos exige que tengamos que actuar de una manera u otra. Es decir, nadie nos va a penalizar si actuamos de una manera diferente a como creemos conveniente que hay que hacerlo. Aquí está la diferencia fundamental para entender el paso de la ética en abstracto o teórica a la ética aplicada, ¿vale? Es el vínculo que existe con la exigencia por parte de un sector concreto con el cumplimiento de ciertas normas. En cierto modo, el vínculo de la ética y la norma, o incluso, como veremos a continuación, el vínculo de la ética con el derecho o con las leyes, ¿vale? Para tratar de entender bien el paso de la ética a la ética aplicada, vamos a servirnos de la ética kantiana, porque de hecho desde ella es desde la que parten estas éticas aplicadas. Vamos a ver. Vamos a ver semejanzas y diferencias que existen entre la ética kantiana y las éticas aplicadas. En primer lugar, ambas son deontológicas. Aquí tenemos un término nuevo, la deontología. La deontología es el estudio del deber, de las normas que deben regular nuestras acciones. Deontos puede traducirse como deber u obligación, del antiguo griego, o logía es sinónimo de estudio o conocimiento, como ya sabéis. Es decir, la deontología trata sobre los deberes, sobre las normas que deben regir nuestras acciones. En este sentido, la ética kantiana puede considerarse el germen de las éticas aplicadas, porque, como recordaréis, trata de las obligaciones morales a través de máximas, de normativas, de imperativos, es una ética del deber. La ética de Aristóteles, ¿os acordáis que era una ética eudemonista? Porque buscaba la eudemonía o la felicidad. Sin embargo, la ética de Kant es deontológica o normativa, porque se fija en el deber de la acción concreta. Esto ya lo vimos. Bien, pero para dar el salto de la ética a la ética aplicada, utilizamos el término deontología profesional. No solo es el
el estudio o el conocimiento del deber o la obligación, sino el estudio o el conocimiento del deber o la obligación en un sector profesional concreto, ¿vale? La especificidad de la deontología profesional es que trata sobre el deber, pero en una profesión concreta. Antes de pasar a ver cuáles son las éticas aplicadas, cuántas hay y en qué consisten cada una de ellas, vamos a ver en primer lugar las diferencias que existen entre la deontología de Kant o la ética normativa y la deontología profesional. Vamos a ver. En primer lugar, la ética de Kant pretende ser aplicada universalmente. Sin embargo, la deontología profesional solo pretende aplicarse en un colectivo de profesionales concretos, como los periodistas, los médicos, los investigadores, los profesores incluso también, etc. En segundo lugar, la ética de Kant nace de un imperativo al individuo, que además nace del propio individuo. Sin embargo, la deontología profesional nace de la aprobación de una serie de normas, pero por parte de un colectivo de profesionales, y que además deben ser consensuadas por todos. Y en tercer lugar, la ética kantiana no tiene una vinculación con el derecho. Sin embargo, la deontología profesional sí, es decir, las normas son consensuadas, pero a continuación se pretende vincularlas con normas que el colectivo profesional exige a sus miembros. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de éticas aplicadas. De la deontología profesional derivan innumerables deontologías aplicadas. Yo aquí me he visto con el problema de qué éticas aplicadas elegir para mostraros, ¿vale? Bueno, os voy a mostrar algunas, las que creo que os pueden resultar más conocidas, para que tratemos de entender cómo la ética se aplica a sectores concretos, a sectores profesionales. Por ejemplo, está la ética de los medios de comunicación, está la ética del profesorado, está también la bioética. En esta es en la que vamos a profundizar luego, ¿vale? En esta vamos a profundizar luego. En estas incluyen varias disciplinas, o también se pueden considerar éticas aplicadas dentro del ámbito genérico de la bioética, como la ética médica, las relaciones del ser humano con los animales, o con el medio ambiente, o la investigación científica, cuando vemos el transhumanismo, ¿vale? Luego, esta nos va a servir de ejemplo para ver bien en profundidad cómo opera la bioética. Bien, y la ética empresarial también, por supuesto. Como veis, hay cuantos sectores profesionales os podéis imaginar se pueden aplicar, se pueden considerar también éticas aplicadas, porque todas las acciones humanas necesitan una reflexión ética y, por supuesto, todas las acciones profesionales humanas necesitan una reflexión ética. Y esta es conveniente que esté reglada, que haya una normativa que regle esas actuaciones. Esas son las éticas aplicadas, ¿vale? Bien, pero vamos a ver algo fundamental en esta normativa dentro de las propias éticas aplicadas, ¿vale? Cada grupo de profesionales tiene unos principios normativos, ¿vale? Que son los códigos deontológicos, ¿vale? Estos códigos son creados por el colectivo profesional con el fin de desarrollar la profesión con las máximas garantías, para quien la ejerce, pero también para quien la demanda. Bueno, desde luego que hay algunas profesiones en las que la vinculación con la norma es más fuerte, esto ya lo veremos luego, y otras en las que no lo es tanto. Por ejemplo, el caso del periodismo. En el caso del periodismo existen principios deontológicos, una serie de códigos deontológicos, como el principio de veracidad, el principio de imparcialidad o el principio de independencia. Pero bueno, estamos muy acostumbrados continuamente a ver cómo algunos medios de comunicación se saltan estos principios y desde luego, bueno, pues no siguen estos códigos deontológicos. Pero por eso
es cada vez más necesario crear unos lazos fuertes entre la ética y el derecho, bueno, pues con el fin de evitar que la profesión pueda ser ejercida de la manera que a cada uno le convenga o incluso de un modo negligente. Existen muchas normas de actuación en determinadas profesiones que de no ser cumplidas pueden ser penalizadas. Es decir, el vínculo entre la deontología y el derecho ahí sí es más estrecho. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en el que ese vínculo sí que es más estrecho. Bueno, aquí os ponía la diapositiva de los colegios profesionales porque existen diferentes colegios, ¿vale? Esto es muy importante. Aquí es donde se regularizan todas estas normativas. Está el colegio de abogados, el colegio de arquitectos, el colegio de médicos, el colegio de ingenieros. Estos son grupos, bueno, pues que exigen a determinados sectores que esta deontología y estos códigos deontológicos de los que estamos hablando se vinculen al derecho y que sea incluso el propio Estado quien exija el cumplimiento de determinadas normativas, ¿vale? Por ejemplo, la deontología profesional en el derecho y su vinculación con la normativa jurídica es muy estrecha. Fijaos, un aspecto que desde los orígenes de la abogacía ya estaba vinculado con una norma o con un deber moral, como el secreto profesional, ahora, en nuestro tiempo, ya es exigible por el Colegio de Abogados, es un deber y también es un deber del abogado y un derecho del cliente. Porque toda la información que facilite el cliente a su abogado tiene que ser tratada con la máxima confidencialidad y con el compromiso de no revelarla. Pero aquí, y esto es lo importante, que es lo que quiero que entendáis, esto es un simple ejemplo, no se trata de que incumplir la norma sea moralmente reprochable, sino que es que también puede ser un delito. En el caso del periodismo, incumplir el principio de imparcialidad, pues bueno, puede ser moralmente reprochable, pero ahí no hay un vínculo tan estrecho como en la deontología del derecho, ¿vale? En los principios deontológicos del derecho. Este secreto profesional sí que está vinculado a una normativa jurídica que puede ser penalizada en el caso de no ser cumplida, ¿vale? Así que, bueno, pues ahora vamos a pasar a profundizar en una ética aplicada para seguir profundizando en esta vinculación de ética y normativa. Podríamos haber utilizado cualquiera, podríamos haber utilizado la ética empresarial o la ética de los medios de comunicación, pero vamos a pasar a ver la bioética porque considero que os va a resultar, bueno, pues muy sugerente y atractiva. El objetivo en realidad es que veáis cómo funciona una ética aplicada en un ámbito profesional, ¿vale? Pero bueno, vamos a verla. La bioética es la parcela de la ética o la ética aplicada desde la que se produce un diálogo con las ciencias de la vida. Desde ella se aborda una reflexión pues con el fin de mantener una actitud responsable en la investigación científica, en la medicina o en la aplicación de la tecnología, ¿vale? En la aplicación de la tecnología en el propio cuerpo humano, ya lo vamos a ver ahora con el transhumanismo. De todos modos, la reflexión de la bioética y de las éticas aplicadas en general, pero ahora estamos hablando de la bioética, no debe quedarse en las fronteras de la ética, no debemos quedarnos en la abstracción teórica, sino que la reflexión bioética nos va a ayudar a fijar un marco normativo y deontológico para guiar el camino de estas ciencias de la vida. Bien, la bioética es una ética aplicada que comparte un código deontológico como resultado pues, de un contexto que es muy plural. La bioética es pluralista. Desde luego nunca puede ser dogmática. Es una ética civil que se basa en una racionalidad secularizada, es decir, no tiene bueno, un sesgo religioso, pero tampoco tiene un sesgo político, es decir, tiene que ser compartida por todos y que tiene que partir desde un terreno neutro. Así que podemos considerar que es una ética que acepta la diversidad de enfoques para llegar a un consenso moral. Por eso es fundamental
que en bioética existan comités de bioética. Estos son organismos y grupos que están integrados por profesionales de diferentes sectores con el objetivo de aportar un punto de vista diferente y entonces así poder estar seguros de que la decisión que toman en un caso concreto pues tiene en cuenta el mayor número de puntos de vista posible. Por eso la bioética es pluralista, porque tiene en cuenta la pluralidad de opiniones, la pluralidad de visiones y también la pluralidad de profesiones. En un comité, por ejemplo, en un comité ético, cuando se decide un caso concreto, no solo están los médicos, sino que se pretende que estén los médicos que intervienen en el caso, los médicos que no intervienen en el caso, que esté la familia, que estén, si puede ser, sociólogos o profesionales que tengan que ver con el problema concreto, para que haya haya una dimensión multifocal, ¿vale? Y plural para poder tomar la mejor decisión en el caso concreto que se ha tratado. O los comités de bioética también pueden ser a nivel nacional, por ejemplo, o a nivel de un hospital que tenga un comité de bioética que trate los diferentes casos. Bien, pero no podemos pasar a profundizar demasiado en los comités de bioética porque si no podemos hacer una clase de 4 horas. Voy a ir acelerando para que no nos quede una clase excesivamente larga. Bueno, vamos a avanzar. Se pueden establecer dos grandes divisiones dentro de la bioética. Por un lado están las éticas aplicadas al cuerpo, a la manipulación del cuerpo humano, y por otro lado están las éticas aplicadas a la naturaleza o la relación del ser humano con la naturaleza y el trato con los animales, ¿vale? A su vez podemos hacer subdivisiones. Las éticas aplicadas a la manipulación del cuerpo humano pueden dividirse en la ética médica y en el transhumanismo. Y por otro lado, las éticas aplicadas a la naturaleza y el trato con los animales puede dividirse en la ecoética y en la relación del ser humano con los animales, lo que se viene denominando en estas últimas décadas como el derecho de los animales. Bien. La bioética que trata sobre la ecología y el derecho de los animales, desde luego que es muy reciente y nace pues como resultado de todos los dilemas morales que el ser humano se va planteando a medida que va avanzando la ciencia y la investigación. Bueno, desde luego que en ecoética, por ejemplo, pues la emisión de gases, la incesante urbanización de espacios naturales, la deforestación o los vertidos tóxicos a los mares, pues es que nos obligan, nos exigen una reflexión ética para promover el establecimiento de unos códigos normativos que regulen estas actuaciones. La bioética debe preceder a la normativa jurídica y la conciencia colectiva debe implicarse en estas cuestiones para obligar a los estados a regular estas acciones. Se da primero una reflexión ética que invita a valorar el establecimiento de una norma jurídica. Y este es un caso muy claro. También el de los derechos a los animales. Esto habría que entrecomillarlo porque no existen unos derechos de los animales, aunque ahora, bueno, pues los movimientos ecologistas y animalistas lo persiguen. Bueno, pero esta es una reflexión ética o bioética que pretende señalar el valor intrínseco que tiene cada vida, la consideración de cada animal como un ser que siente y que sufre. Aquí hay dos cuestiones. Por un lado, la experimentación animal con fines médicos, por ejemplo, para crear vacunas o medicamentos. Ahora se están haciendo muchas investigaciones para crear una vacuna para el coronavirus, para el COVID-19, y se están utilizando animales con fines médicos, por supuesto. Todo esto tiene que estar regulado, tiene que haber unas normas. A los animales se les tiene que tratar y tiene que haber unos organismos que regulen y que velen por el bienestar de los animales mientras se les está utilizando con fines médicos, ¿vale?
la utilización también de animales con fines de alimentación. En ambos casos, la reflexión ética nos tiene que instar a regular estas acciones, con el fin, insisto, de crear normativas que en este caso eviten el sufrimiento animal. El trato en las investigaciones de laboratorio o en los mataderos debe estar regulado, con el fin de que los animales no sufran o sufran lo menos posible durante toda su vida y sobre todo en el momento de su muerte. Esto, bueno, la bioética trata estas cuestiones y trata de instarnos a crear normativas que regulen estas acciones. La ética debe estar presente en estas cuestiones y debe preceder, como vengo repitiendo constantemente, a la norma jurídica para crear códigos normativos. Esto nos está quedando claro. Bueno, por otro lado, vimos que las éticas aplicadas a la manipulación del cuerpo humano pueden dividirse también en dos: la ética médica y el transhumanismo. Bien, pues bien, con respecto a esta parcela de la bioética, tenemos un código deontológico bien definido. Aquí sí que tenemos un código deontológico que es conocido como el principialismo, ¿vale? O principialismo médico o bioético. Los principios son los siguientes. El principio de maleficencia, perdón, el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia, el principio de autonomía o libertad de decisión y el principio de justicia. Bien, pues vamos a verlos. Vamos a verlos por encima porque, bueno, cada uno de estos principios plantea una cantidad de dilemas que no podemos abordar aquí. Os los voy a explicar por encima para que los conozcáis, porque esto al final es una introducción a una ética aplicada y bueno, me parece bien mencionarlo, pero tampoco podemos profundizar demasiado en ello. El principio de no maleficencia ya se formuló en la medicina hipocrática desde hace muchísimos siglos, ¿vale? Decían primum non nocere, en latín, es decir, ante todo, no hacer daño al paciente, ¿vale? El segundo principio es el principio de beneficencia. Con este lo que se trata es de obligar a hacer el bien. Es otro de los principios clásicos hipocráticos, ¿vale? Cuando un médico va a ejercer, termina su licenciatura, termina sus estudios como médico y va a ejercer, tiene que hacer un juramento hipocrático y tiene que jurar que va, por supuesto, a hacer el bien y en todo momento y a cualquier persona, independientemente de su origen, de su religión, de su credo o demás, ¿vale? Con respecto al principio de beneficencia, existía hasta hace poco un problema, y es que el médico podía imponer su manera de hacer el bien sin contar con el consentimiento del paciente, y esto era un problema, porque este era el modelo paternalista de la relación del médico con el paciente, ¿vale? Se dice paternalista porque era como... bueno, es que no se tenía en cuenta el paciente, se hacía lo que decía el médico y punto. Hoy día esto no ocurre, ¿vale? Actualmente ese principio viene regulado por el tercero de estos principios, que es el respeto a la autonomía del paciente, el respeto a sus valores, a sus cosmovisiones y a sus deseos y voluntades también. No es lícito imponer a otra persona nuestra propia idea del bien, ni siquiera la de un propio médico. La autonomía de una persona es respetada cuando se le reconoce el derecho a mantener puntos de vista, a hacer elecciones y a realizar acciones basadas en valores y creencias personales. El respeto por la autonomía del paciente obliga a los profesionales a revelar toda la información y asegurar la comprensión. Se tienen que asegurar de que el paciente o los familiares están comprendiendo bien cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser la intervención y, por supuesto, la aceptación y voluntariedad del paciente. Y también, bueno, pues debe potenciar la participación del paciente en la toma de decisiones. De aquí nace el consentimiento informado, que seguramente muchos de vosotros conoceréis. Cuando vais a ver, perdón, no.
Vale, es que os quería enseñar un consentimiento informado, pero no lo tengo. Con el consentimiento informado, el paciente o los familiares deben ser plenamente conscientes del tratamiento de la intervención a la que van a ser sometidos y tienes que firmar. Esto lo habréis visto cuando estáis en la habitación, habiendo sido vosotros pacientes o alguno de vuestros familiares o amigos, y os tenéis que firmar cuando os van a hacer una prueba, cuando os van a hacer una operación, para estar, bueno, plenamente informados sobre cuáles son los riesgos, cuál es la conveniencia de la intervención o demás, ¿vale? Esto antes no se hacía lo que decía el médico y punto. Bueno, pues estos son derechos, ¿vale? Que derivan de una reflexión ética, en este caso de una reflexión bioética, y nace esa vinculación jurídica. Ahora mismo están obligados a hacerlo. Y luego también el principio de justicia, por supuesto, porque aunque este principio es bastante discutido por bueno, pues los partidarios de la sanidad pública, los partidarios de la sanidad privada, independientemente de, bueno, la postura que cada uno adopte, todo el mundo debe tener, según este principio, debe tener acceso a los servicios de salud y a las mismas condiciones de mejora que el resto de las personas, independientemente de su condición social o de su origen, de su economía y, por supuesto, de su ideología o religión. Se basa en lo que se denomina un reparto equitativo de los beneficios en el ámbito de la salud y en el ámbito de las ciencias médicas. Bien, bueno, pues vamos a volver de nuevo a lo que hemos considerado las éticas aplicadas a la manipulación del cuerpo humano. Y hemos diferenciado entre ética médica y transhumanismo. Bien, vamos a ver la diferencia fundamental que existe entre las dos. La diferencia fundamental es que la medicina trata, en términos generales, ¿vale? Porque, bueno, hay casos concretos en los que la diferencia entre la ética médica y el transhumanismo no estarían tan claras, pero en términos generales, la medicina trata de devolver al paciente las condiciones normales compartidas por todas las personas. Es decir, la medicina cura, elimina una deficiencia, como por ejemplo esta imagen que os pongo aquí. Intenta eliminar la pérdida de visión. Tú tienes una deficiencia, pierdes la visión y el oculista pretende devolverte la visión óptima y normal. Sin embargo, el transhumanismo parte no desde una deficiencia, sino, por ejemplo, desde las condiciones óptimas y normales con las que llega el ser humano al mundo, y el objetivo del transhumanismo es potenciar y elevar esas capacidades. ¿Vale? Por seguir con este ejemplo, el transhumanismo apuesta por trascender la especie, ¿vale? Por trascender la especie humana, por dar un paso más en la cadena evolutiva hacia un ser humano mejorado física e intelectualmente por medio de la genética y también de la tecnología. Así que, con respecto a este caso de una pérdida de visión, el transhumanismo no se conformaría con devolverte el 100% de la visión, sino que trataría de elevar tu visión mucho más allá de tus capacidades biológicas humanas. Esa es la diferencia entre la ética médica y el transhumanismo. El transhumanismo intenta potenciar, elevar las capacidades humanas a un estadio superior de las capacidades con las que un ser humano llega y parte desde el punto de vista más estrictamente biológico. ¿Vale? Tanto con las capacidades cognitivas, intelectuales o también físicas, ¿vale? Bien, vamos finalizando la sesión, pero vamos a ver algunas de las cuestiones que trata el transhumanismo, porque son muy interesantes, pero también muchas de ellas son muy peliagudas y controvertidas. Por ejemplo, el transhumanismo trata la ingeniería genética, ¿vale? La medicina también utiliza la ingeniería genética con el fin de tratar ciertas enfermedades, pero el transhumanismo utiliza esta herramienta con el fin de mejorar y potenciar las cualidades del ser humano, ¿vale? Para hacerle más fuerte, para hacerle más inteligente, para hacerle más resistente, para, como digo, estirar y potenciar las cualidades del ser humano. Otra cuestión que trata el transhumanismo es el de la biotecnología, potenciando las capacidades físicas
haciendo, bueno, todo tipo de aplicaciones biotecnológicas o implantes tecnológicos en el propio cuerpo humano. Otra de las cuestiones que trata el transhumanismo es la eugenesia o lo que se llama modificación genética prenatal, antes de que nazca el bebé, ¿vale? Se manipula el genoma humano para alterar o modificar artificialmente la constitución y la estructura del cuerpo humano antes de nacer. Con la eugenesia se pueden hacer hijos de diseño o personas con cualidades muy superiores a los demás, incluso antes de nacer. Otra de las cuestiones que trata el transhumanismo es la existencia postbiológica. Hay una película muy buena que ahora voy a citar que trata sobre esto, la existencia postbiológica a través de la realización de un escaneo de la matriz sináptica del individuo, de la esencia cognitiva, intelectiva, de información propia del individuo en su cerebro y transmitiéndola después a un ordenador. Como una especie de migración de un cuerpo biológico a un sustrato puramente digital. Con respecto a este tema concreto, hay una película que os recomiendo y que es muy buena. A mí personalmente me gusta mucho. Se llama Transcendence. Como veis, el protagonista de la película es Johnny Depp y Rebecca Hall. También colaboran actores como Cillian Murphy o Morgan Freeman. Y bueno, la película trata justo sobre cómo el protagonista pretende, y bueno, no quiero desvelaros el contenido de la película, hacer esta existencia posbiológica, ¿vale? Bien, otro de los temas que trata la bioética es la crioconservación, por ejemplo. Esto lo que se pretende es que pacientes enfermos o fallecidos se criogenicen y se reanimen en un futuro, bueno, pues para tratar de curarles o reanimarles o que vuelvan a la vida. Bueno, todo esto son cuestiones que trata, hay muchas más, he puesto algunos de los ejemplos más ilustrativos y seguramente más conocidos, pero todas estas cuestiones plantean infinitos dilemas morales. La manipulación del ser humano con el objetivo de ser mejores, de perfeccionar nuestras capacidades, desde luego parece, así a bote pronto, parece bien intencionada. El ser humano siempre ha buscado la excelencia. Acordaos de los griegos y la arete, la búsqueda de lo excelente, de la perfección en algo. Pero vamos a imaginar ahora las implicaciones que tendría el hecho de ser perfectos en algo. Para quien quiera profundizar en esto que vamos a hablar ahora, en las cuestiones que derivan de una mejora del ser humano, en una perfección, en un perfeccionamiento de las capacidades humanas, les recomiendo que lea este libro. Bueno, para este verano os puede venir muy bien. El libro es es de Michael Sandel, es Contra la perfección, la ética en la era de la ingeniería genética, es de la edición Smartbot. Es un libro cortito y además es muy fácil de leer. Os animo a leerlo, que esto siempre echa para atrás y es un libro muy grande, con muchas páginas, de difícil lectura, no, es un libro para todos los públicos y trata sobre la bioética y sobre cuestiones muy, muy controvertidas, está muy bien escrito y os lo recomiendo, ¿vale? Bueno, en este libro se tratan dilemas y cuestiones que nos hacen dudar mucho acerca de los beneficios que podría traernos el perfeccionamiento humano. Yo aquí os he recogido algunas de las preguntas, ¿no?, de las cuestiones que plantea Michael Sandel en este libro. Por ejemplo, ¿qué emoción tendría el fútbol si los jugadores fueran manipulados genéticamente y fueran perfectos? Imaginad que siempre que un jugador disparara a portería, marcara un gol. ¿Qué emoción tendría el juego? Por ejemplo, otro de los casos es que imaginad que los padres pudieran seleccionar las áreas y las competencias en las que sus hijos, ya desde antes de nacer, fueran buenos o excelentes. Bueno, aquí tal vez el principio que citábamos antes, el principio de autonomía,
se puede ver vulnerado, puesto que el hijo no ha podido elegir por sí mismo sobre su propia vida. ¿Dónde queda ahí el poder de decisión de los hijos? Son los padres quienes les editan genéticamente antes de su propio nacimiento. O, por ejemplo, otro caso, imaginad que la tecnología aplicada a la mejora de las condiciones físicas o psíquicas, como ocurre ahora mismo con el acceso a un simple teléfono móvil, pues es asequible solo para quien tiene dinero, pero es mucho más difícil para quien no lo tiene. Esta tecnología aplicada a la mejora de las condiciones físicas o psíquicas. Bueno, ¿no creéis que podría darse el caso de que existan a largo plazo dos especies diferenciadas? Imaginaos, aquellos que pueden perfeccionarse genética o tecnológicamente mediante implantes y quienes no pueden hacerlo. Aquí el principio de justicia se ve vulnerado, puesto que no todo el mundo tiene un igual acceso a ese avance. Así que aquí estamos viendo la importancia que tienen los principios de la bioética. Tienen que regular las acciones humanas. El avance humano, desde luego que sí, es imparable, es inexorable. Pero la ética debe estar ahí, donde quiera que el ser humano modifique su propia constitución. Es decir, debemos elegir entre todos qué queremos ser y cómo hacerlo. No podemos dejar en manos de quienes tienen el poder o grandes fortunas el destino de toda la humanidad. Y repito, de toda la humanidad, solo por unos pocos. Porque la ética es, como hemos visto desde la primera sesión hasta esta, la ética es pluralista y debe tener en cuenta todas las preferencias y puntos de vista. Si avanzamos en una mejora de las condiciones humanas, en una mejora de las capacidades humanas, debemos hacerlo todos juntos. Debemos avanzar, pero debemos hacerlo con diálogo, con acuerdos, con consenso, sin alterar las reglas del juego. Como veíamos en el ejemplo del fútbol, la perfección puede desvirtuar el juego. Y esto es lo que ocurre de un modo similar con la propia vida. El ser humano es imperfecto. El ser humano comete errores y esto es lo que le hace tan especial. Así que yo no tengo claro si la perfección nos podría traer la felicidad. No estoy seguro de que la eudemonía a la que aspirábamos con Aristóteles la pudiéramos conseguir si la perfección nos viene dada sin esfuerzo. Esa perfección no tiene nada que ver con la que defendía Aristóteles. La emoción de la vida está en el esfuerzo, en el sacrificio, en la entrega y la lucha por conseguir las metas y los objetivos que nos fijamos. Esto es una opinión personal, pero yo creo que la vida de cada uno tiene mucho más valor cuando uno le da forma, cuando tú das forma a tu propia vida. Aquí os he traído unos ejemplos para ilustrar esto que os quiero decir. Es como el alfarero que trabaja la arcilla. Cada pieza es elaborada con esfuerzo, con cariño, y además es que cada pieza es única e irrepetible. No encontramos dos piezas iguales cuando están creadas a mano. Sin embargo, una máquina, como esta impresora de 3D que vemos aquí, produce vasijas iguales, todas y cada una de ellas. No pueden tener el mismo valor porque son fruto de un molde. Y esto despersonaliza el producto. Y esto es lo que creo que nos ocurriría a nosotros si pudiéramos perfeccionarnos a demanda. Como cuando vas a jugar a un videojuego y selecciones al jugador. Yo quiero ser este o quiero ser este otro y quiero tener estas facultades. ¿Y dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la entrega, el sacrificio? Se alteran las reglas del juego y desde luego que se desvirtúa, como vengo diciendo. Bien, así que en definitiva, y para concluir la sesión, las éticas aplicadas, todas las éticas aplicadas, deben reflexionar para establecer los márgenes del camino por los que deben avanzar. Como se muestra, por ejemplo, en esta imagen. Las acciones que se llevan a cabo en el ámbito profesional, ya sea con las personas, con los animales o con nuestro entorno, como hemos visto con el conjunto de las éticas aplicadas, debe ser guiada por un criterio normativo, por un consenso, por un diálogo que no permita abusos ni excesos. Es como la valla de este camino, ¿vale? Nos muestra el camino, pero tampoco es un muro que nos impida ver qué hay más allá. Solo delimita el camino hacia el que hay que dirigirse. Por eso os pongo al pensador de Rodin allí en el final del camino.
nos debe ayudar a fijar un criterio moral y jurídico. Es decir, nos debe ayudar a fijar un código de actuación, ¿vale? Bueno, pues antes nos hemos centrado en la bioética, pero bueno, esto, como ya os decía, ha sido solo un ejemplo para ilustrar la necesidad de que la ética acompañe a las actividades profesionales, y con esto ya termino. Las éticas aplicadas deben ser éticas pluralistas, en las que se tenga en cuenta todo el mundo. Las profesiones y la ética deben ir de la mano para conseguir unas sociedades responsables, pues frente a esta cultura del individualismo, a la cultura del contrato, del éxito, de la ganancia, del lucro, de la mera utilidad de las cosas, ¿vale? Yo considero que debemos apostar, o eso es lo que hacemos desde la filosofía, apostar por una cultura frente a esa competitividad, una cultura del diálogo, una cultura del consenso, de los valores, de la justicia y de la reflexión colectiva y compartida. Bueno, pues con esto finaliza esta sesión y con esto finaliza también eh, este bloque temático, las teorías de la moral humana y también las sesiones que yo he elaborado. Bueno, pues un saludo y nos vemos. Cuidaos mucho, por favor.